vamos a iniciar entonces ahora sí nuestro tercer módulo del Diplomado en Negocios Internacionales, que el día de hoy se llama Conceptos Básicos de Exportación. Como lo hemos hecho en los dos módulos anteriores, les voy a pedir que todas sus preguntas, todas sus inquietudes las escriban en el chat y al finalizar la sesión, con mucho gusto, yo puedo dar contestación a todas sus dudas, orientarlos y de esa manera podemos irnos un poquito más rápido y ser más ágil este curso. No importa si son las 7 de la noche y no hemos terminado las preguntas, yo con mucho gusto puedo permanecer con ustedes el tiempo que sea necesario. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste este módulo de conceptos básicos de exportación y cuál es su objetivo? El objetivo lo tienen en pantalla y dice que el participante aprenderá los conceptos básicos utilizados en los negocios internacionales, los cuales se aplican durante el proceso de exportación de todo tipo de mercancías hacia cualquier país del mundo, lo que permite hacer más eficientes las operaciones comerciales internacionales. Muy bien, ¿qué cosa es lo que quiero decir con este objetivo? ¿De qué se trata? Bueno, pues se trata que ustedes comiencen a hacerse del vocabulario, del tecnicismo propio de los negocios internacionales. Porque acuérdense que cuando ustedes van a entrar en contacto con algún comprador extranjero o incluso cuando ustedes tienen que contratar los servicios de un agente aduanal, pues ustedes tienen que hablar el tecnicismo de negocios internacionales, pues para que ustedes se den a entender y también puedan ser capaces de comprender lo que su interlocutor está tratando de decirles. Es un poco molesto para un comprador que comienza a hablar en tecnicismos, ¿verdad? Y resulta que el vendedor no sabe de lo que le está hablando y le está preguntando, oye, ¿y qué es esto? Y no entiendo. Pues porque eso lo único que está demostrando el vendedor es que tiene un desconocimiento total de los negocios internacionales y que, pues si así maneja el tecnicismo, seguramente de esa misma manera manejará el negocio. Y eso, pues definitivamente es una duda muy difícil de que el empresario pueda resolver en cuestión de conceptos, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros manejemos el tecnicismo básico. Hemos ya comenzado a hablar de algunos tecnicismos desde el módulo 1 y del módulo 2 y continuaremos a lo largo del curso, del diplomado, haciéndonos de más tecnicismos. Sin embargo, creo que lo que vamos a ver en la sesión de hoy, de la sesión del jueves, nos va a abrir un panorama bastante importante. Además, va a haber una tarea para ustedes que ahorita voy a dárselas para que también puedan ustedes interactuar conmigo en el momento de seguir en este módulo. ¿Cuál es el temario que vamos a abordar para poder cumplir nuestro objetivo? Esto es, vamos a hablar el día de hoy en el tema 1 de lo que es la fracción arancelaria de las mercancías. Importantísimo, el negocio internacional empieza con la definición de la fracción arancelaria de la mercancía. La primera pregunta que yo que le hago a todo el grupo, ¿quién de ustedes ya tiene identificada la fracción arancelaria del producto que piensa exportar? Aquellos que me digan que ya lo tienen, ya tienen un grado de avance en la exportación, porque prácticamente así empieza la exportación con la definición de la fracción arancelaria. Aquellos que aún no tengan la fracción arancelaria, la tarea a partir de hoy va a ser tratar de averiguar cuál es la fracción arancelaria de su producto para que nosotros durante el diplomado podamos tener alguna retroalimentación referente a su negocio de exportación. ¿Ok? ¿Dónde vamos a conseguir la fracción arancelaria? Lo vamos a ver en el tema, pero definitivamente quien se las tiene que dar tiene que estar capacitado para dárselas. Las personas que ahorita me digan, yo ya la tengo, será interesante que se replanteen quién se las dio. Si no se las dio el agente aduanal y se las dio un amigo, o ustedes creen que esa es la fracción arancelaria, sí les puedo comentar que aún no es la oficial, porque pueden cometer errores que les pueden echar a perder su negocio. Muy bien, entonces vamos a hablar hoy de la fracción arancelaria y vuelvo a insistir, la tarea
es que ustedes identifiquen cuál es la de su producto. El tema 2 va a ser los mecanismos de regulación del comercio exterior. Aquí vamos a ver que existen muchos mecanismos para regular el comercio exterior y que nosotros los tenemos que conocer y que para conocerlos necesitamos previamente tener identificada la fracción arancelaria. El desconocimiento de estas regulaciones del comercio exterior pueden ser motivo para que una exportación se quede detenida en la aduana. Entonces hay que conocerlas y hay que conocer la fracción arancelaria para poderlas identificar, en su producto. Importantísimo tener estas dos informaciones antes de pensar en el negocio de exportación. El tema 3, vamos a hablar de la aduana, vamos a hablar del recinto fiscal y vamos a hablar del recinto fiscalizado. Finalmente, como ya lo vimos en el módulo 1, necesitamos forzosamente para exportar una aduana. Forzosamente la necesitamos. Entonces, vamos a ver qué son las aduanas, que ya más o menos comenzamos a ver aquí en el primer módulo, que hay 49 aduanas en el país, etcétera, etcétera, pero vamos a hablar ahorita un poquito más a profundidad de la aduana, del recinto fiscal y del recinto fiscalizado. ¿Ok? En el tema 4 vamos a hablar de otra figura importantísima dentro de los negocios internacionales, que es el agente aduanal. Y obviamente su agencia aduanal, que es donde él trabaja. Como ya se los he comentado en los módulos pasados, pero para aquellos que se están conectando por primera vez con nosotros, sí les quiero decir que el agente aduanal es en un exportador lo que significa el profesor para una escuela y el sacerdote para una iglesia. Si no hay sacerdote, no hay misa. Si no hay profesor, no hay clases. Si no hay agente aduanal, tampoco hay exportación o importación. Entonces, es una figura que jamás nos vamos a poder desprender en nuestros negocios internacionales y más vale que tengamos nuestro agente aduanal a la mano, a la vista, porque él es el que nos va a resolver todos los problemas que tengamos y nosotros tenemos que trabajar de la mano con él. ¿Ok? Esa sería otra tarea que ustedes tendrían que hacer. ¿Dónde está su agente aduanal? ¿Quién es su agente aduanal? Aquellos que ya lo tengan, pues qué bueno, a lo mejor nos pueden compartir alguna experiencia. Aquellos que no lo tengan, pues no pueden perder de vista que lo tienen que tener identificado, porque si van a ser exportadores, en algún momento lo van a tener que necesitar. Si ustedes no utilizan un agente aduanal para exportar, entonces lo que están haciendo es contrabando. ¿Ok? Entonces, no lo podemos dejar nunca a un lado del negocio de la exportación y tenemos que saber qué hace, cuánto nos va a cobrar, cuáles son sus funciones, dónde lo podemos encontrar, etcétera, etcétera. Y finalmente, el tema 5, vamos a hablar del despacho de las mercancías. En este caso, el despacho de las mercancías es la salida legal de las mercancías del país. Y ese despacho solamente lo puede hacer el agente aduanal en el recinto fiscal de la aduana. Y como resultado vamos a tener nosotros un documento que se llama pedimento. Sin ese pedimento no podemos comprobarle nunca a la autoridad aduanera que nosotros hicimos la exportación de manera legal o si se trata de una importación, la importación de manera legal. Entonces, el despacho de la mercancía es el proceso con el cual concluye la exportación y en el que solamente puede participar el agente aduanal junto con la autoridad aduanera. Entonces, amigos, estos conceptos son básicos para que nosotros, vuelvo a insistir, como se los dije al inicio de la presentación, comencemos a hacernos de vocabulario, de tecnicismos para complementar, fortalecer nuestra actividad de exportación. Muy bien, vamos a comenzar con el tema 1. Y el tema 1 es la fracción arancelaria de las mercancías. Entonces, como ya les comenté, quien ya la tenga, felicidades, pero vamos a ver que quien la tenga se las tuvo que haber dado su agente aduanal. Aquel que la tenga porque cree que esa es la fracción arancelaria, o aquel que la tenga porque se la dio el amigo, o aquel que la tenga porque lo leyó, pues quizás esté bien, pero definitivamente no tiene la legalidad ni la certeza que amerita y por lo tanto habrá que consultarla con nuestro agente aduanal. Muy bien.
Aquí esta de lámina creo que es muy explicativa, ¿verdad? Creo que esta lámina nos dice muchas cosas. Por un lado tenemos lo que es una fracción arancelaria, que quizá ustedes aún no conozcan, ¿verdad? Y por el otro lado tenemos unas flechitas que nos dice exportación o importación. Es decir, para poder tener para poder tener un punto de partida para iniciar una exportación o una importación, lo primero que tenemos que tener definido con claridad es la fracción arancelaria del producto. Y ustedes a lo mejor pueden pensar qué es, para qué me sirve, pues a lo mejor no es tan importante, pero vamos a ver lo siguiente. A ver, aquí les pongo varios ejemplos. Y les pongo una foto de un bolígrafo y les pongo la imagen, lo entendemos. Ustedes y yo nos podemos comunicar y entender lo que es un bolígrafo. Podemos entender lo que es un lapicero. Podemos entender lo que es un bolígrafo y un lapicero. Podemos entender lo que es la pluma fuente, aunque muchas veces aquí en México incluso a todo le llamamos lapiceros nosotros, ¿sí? Un lapicero, ¿ok? Pero bueno, si lo vemos desde el punto técnico, el bolígrafo y el lapicero son totalmente diferentes, como lo es el bolígrafo y el lapicero, y lo que es la pluma fuente. Seguramente los jóvenes ya ni siquiera saben lo que es una pluma fuente, porque eso dejó de tener vigencia hace mucho tiempo, pero sin embargo hay gente que todavía utiliza para firmar su pluma fuente. Ok, vamos a suponer, amigos, que nosotros nos encontramos con un comprador chino o con un comprador australiano, suizo o hindú que no habla ni siquiera español. ¿Ok? Y le queremos vender cualquiera de estos productos. ¿Ok? ¿Cómo le vamos a entender, cómo le vamos a dar a entender qué es lo que le queremos vender? ¿Cómo vamos a poder, en este caso, decirle a el productor, al comprador, que le queremos vender un bolígrafo, cuando a lo mejor ni nosotros mismos de la región entendemos lo que es un bolígrafo? ¿Sí? Entonces, pues eso en el comercio internacional causaría muchísimos problemas, ¿verdad? Muchísimos problemas de entendimiento. Ahora imagínense si nosotros queremos vender un lichi, por ejemplo, o queremos vender un maracuyá, frutas exóticas, que aquí en México ahorita pues son conocidas, ¿ok? Pero la pregunta sería, si yo tengo un comprador en Japón, en Singapur o en Francia, ¿conocerán estas frutas? Y si las conocen, ¿le llamarán igual? ¿Tendrán un tecnicismo, un nombre especial como se conozcan diferente a como nosotros los conocemos? ¿Ok? ¿Me entenderá el comprador o el importador qué es lo que les quiero vender? ¿Ok? Acuérdense, amigos, que nosotros estamos, en este caso, pensando en que vamos a tener al comprador de frente en una negociación, pero también podemos tener esta información en nuestra página web, donde nosotros le estamos dando a conocer al mundo nuestro producto que queremos vender. Entonces tenemos que ser lo suficientemente claros y explícitos como para que nos entiendan lo que les queremos vender. Entonces, volveríamos al caso. O sea, ¿cómo le doy a entender a un comprador que le quiero vender un lichi o le quiero vender maracuyá? ¿Ok? Entonces, bueno, pues se vuelve a complicar el negocio internacional, sobre todo cuando la gente no habla nuestro idioma, ¿verdad? Y hay que buscar una traducción. Ahora, fíjense, zapatos. Pues zapatos. Todo el mundo sabe decir zapatos en inglés, ¿verdad? Y ya, pues, desde ese momento que tenemos la posibilidad de decir zapato, pues ya pensamos que el comprador pues nos va a entender lo que le queremos vender. Y puede ser que sí, nada más que hay una pequeña diferencia. Una cosa son los zapatos de plástico, otros podrían ser los zapatos de piel de cocodrilo, otros podrían ser los zapatos con piel de bovino, y otros tendrían que ser, y otros son zapatos de tela, ¿sí? Y también los zapatos de tela, como en este caso están bordados, o pueden estar sin bordar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué significa? Ok, la palabra zapato es universal y tiene traducción en inglés, pues ya la hicimos, ¿verdad? Pero ¿qué creen, amigos? Para fines de aduana,
para fines de pagos de impuestos, para fines de permisos, para fines de regulaciones y restricciones no arancelarias, los zapatos, estos 4 tipos de zapatos que tenemos aquí, para fines es lo mismo, pero para fines de la aduana son productos totalmente diferentes cuyo tratamiento es diferente en la aduana. Entonces, imagínense la confusión que habría en el mundo si nosotros no tenemos una manera clara y específica de comunicar cuál es el tipo de producto que nosotros queremos vender. Ya sea vender o, en su caso, comprar. ¿Ok? Porque la problemática es la misma, tanto para la exportación como para la importación. Imagínense que ustedes le piden a su cliente, quieren importar, y le piden a su cliente zapatos y les manda unos zapatos de piel de cocodrilo, cuando lo que ustedes quieren es unos zapatos de piel de bovino. ¿Ok? Entonces sería demasiado complejo el lenguaje de los negocios internacionales si no existiera una fracción arancelaria. Entonces, pues aquí viene la pregunta: ¿cómo se resuelve el problema de comunicación entre un comprador y un vendedor que se encuentran en países diferentes, que no hablan el mismo idioma y que quieren comercializar un producto? ¿Ok? Entonces, en la aduana, ¿cómo se va a resolver también ese problema? Porque son 2 problemas, el del comprador y el vendedor, y el problema en la aduana. Porque el problema en la aduana nos va a representar el pago de los impuestos y de los permisos correspondientes. ¿Cómo se va a resolver ese problema, amigos? Pues solamente lo vamos a resolver a través de lo que se llama una fracción arancelaria. Entonces, aquí les estoy poniendo de ejemplo, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a explicar, la fracción arancelaria de lo que podría ser unos curitas que nosotros conocemos aquí en México, los famosos curitas. Imagínense, quiero vender curitas, ¿cómo le voy a decir a un chino que le quiero vender un curita? ¿O cómo le voy a vender a un australiano que le quiero vender un curita? Cuando curita a lo mejor es un tecnicismo que utilizamos aquí en México, y a lo mejor, si ustedes son de diferente parte de Veracruz, a lo mejor ni siquiera entienden el término curita, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver, amigos? Pues aquí está, miren, aquí está la fracción arancelaria. Entonces, con que nosotros digamos que queremos vender la fracción 30, 05, 10, 01 en cualquier país del mundo, ¿sí? Nos van a entender que lo que le queremos vender es un curita, independientemente del nombre que reciba en el país en el cual queremos estar haciendo la transacción comercial, ¿sí? Independientemente con esta fracción arancelaria, el comprador nos va a entender qué es el producto que nosotros le queremos vender. Entonces, en pocas palabras, estamos hablando que una fracción arancelaria es un lenguaje numérico entre compradores y vendedores para describir un producto sin necesidad de utilizar una sola palabra, ¿okay? Independientemente del nombre que reciba en el país en el cual nosotros queremos vender esa mercancía. Aquí lo dice. ¿Qué es la fracción arancelaria de las mercancías? Por lo que les acabo de comentar. Es un código numérico universal a 6 dígitos que identifica la mercancía que es objeto de comercio exterior. Fíjense, si fueron y me pusieron atención en la lámina anterior, aquí les está presentando una fracción arancelaria a 8 dígitos. Y aquí estoy poniendo que la fracción arancelaria es un código numérico a 6 dígitos. Ok. Realmente, el tecnicismo o la fracción arancelaria a nivel mundial son los primeros 6 números. A partir del 6º número corresponde a una identificación propia del país. ¿Sí? En este caso, estamos en México y los 2 últimos dígitos corresponden a una numeración numérica propia de México, pero los primeros 6 dígitos son los internacionales y los que se utilizan en todo el mundo. De tal forma que nosotros necesitamos conocer nuestra fracción arancelaria mínimo en los primeros 6 dígitos. ¿Sí? De esa manera vamos a poder hablar el lenguaje internacional de nuestro producto.
Esta fracción arancelaria, este código numérico, va a resolver los problemas de comunicación entre compradores y vendedores de distintos países y obviamente va a resolver conflictos en la aduana, porque la aduana va a saber exactamente qué es lo que estamos vendiendo o qué cosa es lo que estamos comprando y por lo tanto la aduana va a saber cuáles son los impuestos que tenemos que pagar y va a saber qué regulaciones y restricciones no arancelarias son las que tenemos que cubrir para ese tipo de productos. ¿Okay? Claro que si la mercancía está mal clasificada, es decir, tiene un código numérico equivocado, pues el problema se va a presentar en la aduana y entonces la mercancía seguramente no la van a detener. No nos van a dejar que la importemos o la exportemos mientras no se aclare el código numérico o la fracción arancelaria de que se trate. Es ahí la importancia de que la presencia del agente aduanal, porque como él va a estar en el despacho de las mercancías ante la autoridad aduanera, él va a poder defender la fracción arancelaria. ¿Sí? Entonces vamos a ver más adelante que la ley dice que si la fracción arancelaria está equivocada, pues le puede resultar en una sanción al agente aduanal por haber clasificado mal la mercancía. Por eso el agente aduanal jamás va a aceptar que ustedes le proporcionen la fracción arancelaria porque va sobre su responsabilidad el clasificar la mercancía de manera inadecuada. Por eso les digo que tienen que buscar a su agente aduanal para que les dé la fracción arancelaria, independientemente que ustedes ya la tengan. A lo mejor se las corrobora, a lo mejor se las corrobora y les dice que está correcta, pero es necesario que él avale. Muy bien. ¿Dónde nacen las fracciones arancelarias y por qué es un código numérico universal? ¿Por qué estamos diciendo que con los primeros 6 dígitos se entiende en todo el mundo? Ok, ya saben que en el mundo hay organizaciones de todo tipo y en este caso hay una organización que se llama Organización Mundial de Aduanas, la famosa OMA, fundada en 1952. En la Organización Mundial de Aduanas, que está integrada por 122 países, entre ellos México, sí, se pudieron dar cuenta en 1952 que a medida que el comercio internacional crecía, los problemas de comunicación para poderle comunicar en las diferentes aduanas el tipo de producto que existía, pues cada vez se complejizaba más, porque cada vez se comercializaban productos diferentes. Y eso, pues vuelvo a insistir, pues generaba más confusión entre las aduanas. Entonces, esta Organización Mundial de Comercio propuso un sistema armonizado que él, más bien, propuso un sistema que le llamó sistema armonizado de designación y codificación de mercancías en el año 1998, que es un mecanismo adecuado para identificar, clasificar y regular las mercancías objeto de comercio internacional. Este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías tiene como objetivos promover el comercio internacional, mejorar la recolección, comparación y análisis estadístico, facilitar las negociaciones de comercio internacional, evitar conflictos en las aduanas, etcétera. Entonces, todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio lo adoptan y lo utilizan para fines de comercio e identificación de mercancías en sus aduanas, entre ellos México. Por eso les comentaba que si ustedes utilizan la fracción arancelaria de su producto, eso significa que van a poder comercializar sin ningún problema en los 122 países miembros de la Organización Mundial de Aduanas, pues su producto sin ningún tipo de conflicto de entendimiento entre el comprador y el vendedor y la propia aduana, porque es un lenguaje universal. Quizá ustedes estén pensando, pero no somos 198, no somos 122 países, somos muchos más. Sí, 122 son los países de la Organización Mundial de Aduanas, los que en términos generales están obligados a utilizarlo. Los países que no son miembros de la Organización Mundial de Aduanas también utilizan el sistema armonizado de designación.
¿sí? Aunque no sean miembros de la Organización Mundial de Aduanas. Además, pues eso significa, amigos, que pues si me van a decir que van a exportar al país número 123 que no tiene convenio con la Organización Mundial de Aduanas y que está utilizando otro sistema armonizado diferente, pues ya sería como que una coincidencia bastante grande, ¿verdad? Pero bueno, al final de cuentas, créanme que aunque no estén en la OMA, de todas maneras, los países utilizan este sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Así es que no hay problema en el país que lo utilice. Muy bien, aquí en México, ¿dónde podemos consultar ese sistema armonizado de designación y codificación de mercancías? ¿Dónde? Ok, está publicado en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. Ahorita la vamos a revisar únicamente para fines didácticos, únicamente para que ustedes la conozcan, porque quien la debe de conocer y manejar adecuadamente es una persona que trabaja en la agencia aduanal que se llama clasificador de mercancías. Ese es el buenazo, ese es el que puede manejar la ley al revés y al derecho, ¿verdad? Y con un mínimo grado con una mínima posibilidad de equivocarse. La ley de los impuestos generales de importación es muy amplia, tiene más de 700 páginas, ¿verdad? Porque ahí están todas las fracciones arancelarias de todos los productos que se comercializan a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, ahorita la vamos a ver. Si ustedes la quieren consultar, la pueden encontrar la pueden encontrar en esta dirección electrónica www.diputados.gov.mx. Ahí pueden encontrar la ley. Ahorita la vamos a revisar. ¿Ok? Entonces, esta ley, bueno, pues como les comento, la maneja a la perfección la agente aduanal, su clasificadora así se llama, y nosotros no tenemos por qué conocerla. Claro, podemos tomar cursos para saber de lo que se trata, pero realmente aunque nos metamos a estudiarla y nosotros técnicamente, digamos, estoy preparado para manejarla, aunque lleguemos con toda nuestra sapiencia ante la agente aduanal y le digamos, mira, esta es mi fracción arancelaria, porque yo tomé un curso sobre clasificación de mercancías y fui capaz de clasificar mi mercancía, te va a decir el agente aduanal, qué bueno, mucho gusto por tu preparación, pero la tengo que corroborar, porque si está mal clasificada, la responsabilidad es mía ante el SAT. Entonces, muchas gracias por la ayuda, pero yo la voy a corroborar y me debes tanto por haberte clasificado la mercancía. Así es, amigos. Entonces, pues, si se quieren preparar en clasificar mercancías, pues adelante. Hay muchos cursos, e incluso hay una carrera en una universidad, en las universidades tecnológicas que se llama clasificador de mercancías, donde los chavos estudian 2 años para aprender a clasificar mercancías. Pero bueno, como les comento, al final de cuentas, quien lo hace es la agencia aduanal. Ahorita vamos a avanzar un poquito más y ahorita regresamos en pantalla con la ley de los impuestos generales de importación y exportación para que ustedes la conozcan. Muy bien. Ahora, ese sistema armonizado de clasificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, ¿ok? ¿Cómo está organizado? Porque es un sistema armonizado. ¿Cómo está organizado? Bueno, de entrada, pues pensemos, a ver, ¿cómo voy a localizar en un libro de 700, bueno, no es un libro, una ley que nos acaba de decir, que nos acaba de mencionar ahorita el instructor, que tiene 700 cuartillas? ¿Cómo voy a buscar la fracción arancelaria de mi mercancía? Que me voy a ir buscando una por una hasta que encuentre el nombre de mi mercancía y ahí la identifique. ¿O cómo voy a poder, en este caso, identificarla? O sea, ¿cómo la voy a mover? Bueno, pues al final de cuentas, pues es un sistema armonizado y existe una manera de que las mercancías están agrupadas, ¿sí? Están agrupadas de tal manera que nosotros no tenemos que ir mercancía por mercancía, sino tenemos que ir a los grupos de mercancías en que se agrupan cada una de las mercancías de acuerdo a su naturaleza. Entonces, este sistema
este sistema armonizado nos dice que las mercancías están agrupadas en 22 secciones, es decir, la ley tiene en este caso 22 secciones diferentes de productos. Al final de cuentas, estas secciones, que son lo general, se subdividen en 98 capítulos, o sea, se va haciendo lo más grande, se va haciendo más pequeña. Los capítulos, a su vez, se van reduciendo en 1231 partidas, y estas 1231 partidas, a su vez, se reducen a 5212 subpartidas, y finalmente a 12,498 fracciones. Es decir, en esas 700 y tantas páginas que tiene la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, existen 12,498 productos descritos con un código numérico. Vuelvo a insistir, no por orden alfabético, no por colores ni por tamaños, sino de una manera general a una manera particular por sus características, atributos, etcétera. Es decir, partimos de solamente 22 secciones hasta 12,498 fracciones. ¿Qué es lo que tenemos que conocer nosotros para poder clasificar? Pues la sección, los capítulos, las partidas, las subpartidas y las fracciones, y finalmente nuestra fracción arancelaria, que es el código con el cual nosotros vamos a poder importar y exportar. Bien, vamos a ver entonces, amigos, cómo está estructurada en este caso, cómo está estructurada la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación. Está en este caso organizada empezando por las mercancías menos elaboradas, ¿sí? Y así se va avanzando hasta llegar a las mercancías más elaboradas. Por ejemplo, el capítulo 1, acuérdense que tenemos capítulos, ¿verdad? 98 capítulos. Si partimos de que vamos de las mercancías más elaboradas, menos elaboradas a las más elaboradas, el capítulo 1 corresponde a los animales vivos. Entonces significa que si nosotros queremos exportar un animal vivo de cualquier clase, pues no tenemos que buscar, no tenemos que andar buscando la hoja 300 o la hoja 400 o la hoja 700. Simple y sencillamente nos vamos a ir al capítulo que dice animales vivos. Y ahí vamos a comenzar a buscar el tipo de animal que nosotros queramos. ¿Ok? Porque es la mercancía menos elaborada. Son animales vivos, no tienen ningún grado de elaboración. ¿Ok? Si vamos avanzando en los capítulos, ponemos como ejemplo el capítulo 50, que es la seda. ¿Ok? Porque aquí en este caso vamos avanzando en grado de elaboración y el 50 es la seda. Entonces, si es un producto de seda, elaborado a partir de seda, pues nos tenemos que ir al capítulo 50. Y los más elaborados, señores, son los instrumentos musicales y sus partes y accesorios, que es el capítulo 92. Entonces, si lo que vamos a exportar o vamos a importar son instrumentos musicales, sus partes y accesorios, pues entonces no tenemos que ir más que al capítulo 92. Y todavía hay 6 capítulos más de complejidad, porque son al final de cuentas 98 capítulos en que está dividida la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, que deriva del sistema armonizado de designación y clasificación de mercancías de la OMA. Y ese sistema de clasificación es igualito en todos los países del mundo. ¿Ok? Nosotros lo tenemos en la ley de los impuestos generales de importación. ¿Dónde la tienen los demás países? No les podría yo decir, pero aquí en México está en la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Entonces, a ver, vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. Ok, esta es una fracción arancelaria.
la que está aquí, 01, 03, 91, 01. Ok, recuerden que los 6 primeros dígitos, son idénticos en todos los países que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas. México en este caso le agrega 2 dígitos adicionales. Pero ¿qué creen, amigos? A partir del 1 de enero de este año, México incrementó 2 dígitos más a la fracción arancelaria y ahora las fracciones arancelarias en México son de 10 dígitos, no de 6, no de 8, sino de 10. Lo más importante es que nosotros tengamos nuestra fracción arancelaria en los primeros 6 dígitos. Ese es el lenguaje universal. Los restantes 4 son para comercio mexicano. Ok, si ustedes tienen su fracción arancelaria a 8 dígitos, ok, ahora la van a tener que actualizar a 10 dígitos, porque a partir del 1 de enero de este año se modifica la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Ahorita vamos a ver de lo que se trata esa nueva modificación para que ustedes estén, en este caso, actualizados en cuestión de negocios internacionales. Ok, esta es la estructura. Ok, quedamos claros que los primeros 6 dígitos, 01, 03, 91, son igualitos en todo el mundo. Ok, que vamos a ir, en este caso, de lo más, en la clasificación vamos a ir de lo general de lo menos elaborado a lo más elaborado. Entonces, como ya vimos, el capítulo 01 es el de animales vivos porque son los que no tienen ninguna elaboración. Entonces, por estar en el capítulo 1, se pone 01. De tal manera que cualquier producto que queramos exportar o que queremos importar, si es un animal vivo, su fracción arancelaria va a comenzar con el 01. Ahora, pero animales vivos, pues hay muchos. Puede haber caballos, puede haber mulas, puede haber porcinos, puede haber aves, puede haber bovinos, puede haber caprinos, puede haber muchos animales dentro de lo que es un animal vivo. Entonces, los siguientes 2 dígitos corresponden a una especie en particular. Entonces, en el sistema de designación y codificación de mercancías de la OMA, el 03 se le asigna a los animales vivos, son animales de especie porcina. Entonces, si nosotros analizamos los primeros 4 dígitos de la fracción arancelaria y nos encontramos con que se trata de 01, 03 y somos expertos en el tema, sabemos que 01 es un animal vivo. Y 03, dentro de los animales vivos, pertenece a la especie porcina. Pero todavía dentro de la especie porcina, pues hay reproductores, hay para pie de cría, hay para rastro, en fin, hay muchos todavía maneras de subdividir a los porcinos. Entonces, este sistema de designación y codificación de mercancías le asigna el 91 a todos aquellos animales vivos de especie porcina que tengan un peso inferior a 50 kilogramos. ¿Ok? Entonces, si vemos esta fracción arancelaria y somos expertos en el tema, significa 01, animales vivos, 03, animales vivos de la especie porcina, 91 de peso inferior a 50 kilogramos. Y de esa manera, si nosotros ponemos estos 6 números, cualquier comprador en el mundo cuyo país pertenezca a la OMA va a saber que le queremos vender un animal vivo de la especie porcina de un peso inferior a 50 kilogramos. ¿Ok? Y de esa manera, amigos, nos evitamos problemas de comunicación, que si pesa más de 50, que si pesa menos de 50, que si no es porcino, que si es caprino. No hay confusión porque la clave está universalmente aceptada y manejada de la misma manera en cualquier país del mundo. Ahora, México le agrega el 01.
México le agrega el 0,1 y entonces es un animal vivo de la especie porcina de peso inferior a 50 kilos con pedigrí o certificado de alto registro. Ahí está la fracción arancelaria. Esta es la fracción arancelaria, amigos. ¿Sí? Entonces, no hay manera de equivocarse. Cuando nosotros buscamos estadísticas de comercio exterior, cuando buscamos clientes, cuando buscamos todo lo que se refiere a comercio exterior, nunca lo vamos a encontrar con pedigríos de animal vivo de la especie porcina de peso inferior a 50 gramos con pedigrío certificado de alto registro. Todas las estadísticas de comercio exterior las vamos a encontrar a nivel de fracción arancelaria. ¿Sí? Entonces, así lo vamos a encontrar, así se maneja, amigos, así se maneja el comercio exterior a través de las fracciones arancelarias. En pocas palabras, si no tenemos fracción arancelaria, pues entonces no existimos para el comercio exterior en cuestión de estadística. Si vamos a ver a la agente aduanal, pues nos va a preguntar cuál es tu fracción arancelaria. Necesito tu fracción arancelaria. ¿Cuánto voy a pagar de impuestos? Necesito tu fracción arancelaria. ¿Qué documentos requiero? Necesito tu fracción arancelaria. ¿Ok? Entonces, mientras no haya fracción arancelaria, no puede haber manera de hacer una exportación o de hacer una importación. ¿Ok? Aquí tenemos otra fracción arancelaria. Aquí tenemos otra fracción arancelaria, la 6106-1002. El 61 son prendas y complementos. El 06 son camisas y blusas. El 10 de algodón y 61, 06, 10, 02 significa que es una prenda, ¿sí? En este caso de camisa o blusa, fabricada de algodón, no de mezclilla, no de poliéster, no de seda, de algodón, ¿ok? Y México le vuelve a ratificar que con el 02 que se trata de una mercancía de algodón. Entonces, todos aquellos que exporten camisas o blusas de algodón, ¿sí? Tendrán que utilizar esta fracción arancelaria. Si quieren buscar información, estadísticas de cuánto se exporta, cuánto se importa, hacia qué parte del mundo, qué arancel van a pagar, qué permisos necesitan, tendrán que tener esta fracción arancelaria. ¿Cuál es el peligro de tener una fracción arancelaria diferente? Que podemos encontrar información diferente para nuestro producto porque está equivocada la fracción arancelaria. Así de fácil, amigos, y así de precisa es nuestra fracción arancelaria. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que ustedes tienen que estar perfectamente familiarizados con ella y la deben de tener a la mano pues, para comenzarse a sentir ya exportadores. Ok, entonces lo que les acabo de comentar en estos momentos, los primeros seis dígitos es la misma clasificación para todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio. Los primeros 6 dígitos. Los 8 dígitos, los 2 dígitos después, es los que otorga México a cada mercancía. Cada país le otorga 6, 2, 4, 6 números diferentes. ¿Ok? México ya le agrega, no 2, ya le agrega 4 a partir de el 1 de enero del 2021, ya México le otorga 2 dígitos más. ¿Ok? Ahorita lo vamos a mencionar. Bien, ¿cuál es la importancia de la fracción arancelaria en el comercio internacional, amigos? ¿Por qué ustedes deben de tener su fracción arancelaria para la exportación? Bueno, primero ya lo dijimos, que es el nombre común de la mercancía en todas las aduanas del mundo. Así de fácil. Y por otra parte, es una manera de poder interactuar con un comprador y con un vendedor sin necesidad de dar muchas explicaciones de qué producto se trata. ¿Ok? Así de fácil. Si ustedes no tienen al interlocutor enfrente y quieren subir su oferta exportable a su página web, pues con que pongan la fracción arancelaria, con ese, hay compradores que andan buscando esa fracción arancelaria, entonces sin necesidad de estar explicando de qué producto se trata, con que le pongan la fracción arancelaria, automáticamente en todo el mundo van a saber de lo que se trata. Claro, en todo el mundo relacionado con el negocio internacional y con su producto, porque pues yo obviamente no me sé las 12.500 fracciones arancelarias,
pero puedo ser experto en café y puedo traer ya la fracción arancelaria aprendida de memoria. Puedo ser un experto en naranja y traigo la fracción arancelaria de la naranja. Puedo ser un experto en exportar o en importar a lo mejor brócoli o zanahorias y yo traigo la fracción arancelaria de memoria. Si exporto o importo 15 productos, pues traigo de memoria mis fracciones arancelarias. Si solamente exporto uno, pues solamente tendré en mente una fracción arancelaria, ¿verdad? Entonces, pues como todo, a medida que nos adentramos al comercio internacional, pues nos vamos haciendo más familiares con nuestras fracciones arancelarias. Ok, entonces, no solamente es el nombre común de las mercancías, sino también nos van a ayudar a identificar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahorita vamos a ver de qué se tratan las regulaciones y restricciones no arancelarias. Son los permisos que a lo mejor necesitamos para importar o exportar un permiso, a lo mejor es un cupo, porque hay mercancías que están sujetas a cupos, a lo mejor se trata de un certificado, necesitamos a lo mejor un certificado sanitario o un certificado fitosanitario, y eso solamente lo vamos a identificar a través de la fracción arancelaria. Entonces, por eso es importante conocerlo. Vamos a conocer cuál es el arancel que vamos a pagar, un arancel del 20%, del 50%, un arancel del 15%, del 12%, o a lo mejor está exenta la fracción arancelaria de pagar el arancel. Jamás vamos a poder saber cuál va a ser el impuesto que vamos a pagar si no conocemos el arancel. Y no vamos a saber cuál es el arancel que vamos a pagar si no conocemos la fracción arancelaria. Y para el gobierno, lo más importante es que a nivel de fracción arancelaria elabora las estadísticas de exportación o de importación. Entonces, vamos a ver en otro módulo que con una fracción arancelaria yo les puedo identificar en una base de datos de su producto a qué países se puede exportar, qué país es el que los importa más, o en su defecto, qué país es el que le vende más a México el producto que nos interesa. Porque eso está hecho a partir de las estadísticas, porque las mercancías que salen y que entran del país es a través de las aduanas. Y ahí se registra la operación a través de fracciones arancelarias. Entonces, amigos, si queremos buscar información de nuestro producto, queremos entrarle a base de datos, no hay otra más que tener la fracción arancelaria. ¿Okay? De lo contrario, no podemos pensar en hacer un negocio internacional. Ok. ¿Qué es el NICO? Aparece este nuevo concepto, el NICO. Pues aparentemente ustedes me pueden decir, pues es así le decimos a mi hermano que se llama Nicolás. No es en este caso, no es el caso. En este caso el NICO es el número de identificación comercial, ¿sí? De las mercancías, que en México aparece a partir del 1 de enero del 2021. Estamos empezando con el famoso NICO. Quizá muchos de ustedes no lo conozcan todavía, pero ese es el famoso NICO que hace que la fracción arancelaria ya no sea de 8 dígitos, como se los expliqué, sino que ahora sea de 10 dígitos. Después de los 6 obligatorios de todo el mundo, México le agregaba 2. A partir del 1 de enero del 2021 le agrega otros 2 que ahora se llaman NICO, ¿sí? Y que pues también es requisito para la importación y para la exportación, porque a partir del NICO, pues a partir de la fracción arancelaria se van a seguir construyendo las estadísticas de comercio exterior. ¿Ok? Entonces, a partir, como les comento, del 1 de enero del 2021, se va a actualizar la ley la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, y obviamente se moderniza la tarifa agregando un quinto par de dígitos a los 8 de la fracción arancelaria que veníamos arrastrando. Entonces, amigos, todos aquellos que me están escuchando, si traían una fracción arancelaria a 8 dígitos, a partir del 1 de enero ya es de 10 y ya tienen que volver a consultar cuál es su nueva fracción arancelaria. ¿Ok? Objetivo del NICO, pues facilitar la identificación de las mercancías, y lo más importante, amigos, pues es de que el SAT quiere tener más cautivos a los exportadores y a los importadores en su pago de impuestos. Por eso,
pues le mete estos dos números, con dos nuevos números con los cuales va a haber un mayor control. Además, pues también el NICO, pues es para generar una estadística más clara y más precisa. Entonces, miren, aquí les pongo, venimos arrastrando este ejemplo. El 6106 corresponde a camisas, blusas y blusas camiseras de punto para mujeres o niños. ¿Sí? Ese es el 6106. El 610610 son camisas, blusas, camiseras de punto para mujeres o niñas, pero de algodón. Ya el 10. Hasta aquí son los primeros 6 dígitos. Hasta aquí son los primeros 6 dígitos y esos 6 dígitos son iguales a nivel internacional. Ah, pero México le agrega el 02 para volver a confirmar que son de algodón, pero ahora el NICO dice, si después del 02 le agregamos 01, entonces no solamente son camisas, blusas, camiseras de punto para mujeres o niñas de algodón, sino corresponde a camisas deportivas para mujeres. Si se le agrega un NICO de 02, son camisas deportivas para niñas. Si se le agrega el NICO 91, entonces son todas aquellas camisas que son de algodón, que no son deportivas, que se utilizan para mujeres. Y si se le pone el 92, son todas aquellas camisas, blusas de algodón, ¿sí? Que son para mujeres, que son para niñas, pero que no son, en este caso, camisas deportivas. Entonces, si se dan cuenta, pues cada vez el NICO va siendo más específica la definición de la mercancía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la fracción arancelaria, amigos? Porque fíjense que aquí nos está diciendo que si nosotros queremos importar esta fracción arancelaria, vamos a pagar un arancel del 25%, ¿sí? Si queremos importarla. Pero si queremos exportarla, entonces está exenta de pago de arancel. Eso quiere decir que no vamos a pagar impuesto a la exportación si queremos exportar esta fracción arancelaria. Si la queremos importar, entonces vamos a pagar el 25% de arancel, es decir, un impuesto, ¿sí?, del 25%. Entonces, esa es la importancia de la fracción arancelaria y por eso es importante que nosotros la tengamos siempre presente en nuestras exportaciones. Voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a compartir la ley de los impuestos generales de importación y de importación para que la conozcan, para que se familiaricen. Mas no significa que se la tengan que aprender. Mucho menos están obligados como exportadores a manejarla, porque acuérdense que el agente aduanal al final de cuentas es quien define la fracción arancelaria. Vamos a dejar de compartir y bueno, les voy a compartir la tarifa. ¿Dónde la tengo? Uf, no la tengo, no la dejé abajo. Módulo, conceptos. A ver, está acá. A ver. Aquí está. ¿Sí logran ver la fracción arancelaria? Digo, ¿sí logran ver la ley de los impuestos generales de importación? Bueno, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. Todavía no está arriba en la página de los diputados, la que le di, www.diputados.gov. Todavía no está la nueva tarifa con el NICO. Pero bueno, al final de cuentas, esto es para fines explicativos, para fines didácticos, para que ustedes puedan ver de lo que se trata. Muy bien, ¿se acuerdan que dijimos que en la fracción arancelaria los dos primeros dígitos corresponden en este caso al capítulo? Y que los capítulos eran 98 capítulos y el primer capítulo comenzaba con los productos que tenían menos elaboración. Y entonces el capítulo de productos que tienen menos elaboración pues son los animales.
Por lo tanto, todos los animales vivos, cuando se clasifican, comienzan con el 0,1 porque están dentro del capítulo 0,1. ¿Ok? Entonces, vean cómo podemos verla, amigos. Cómo podemos, en este caso, encontrarnos la tarifa. Miren, aquí está 0,1, animales vivos, porque ya dijimos que 0,1 es el capítulo, son animales vivos. 0,1 se refiere a caballos, se refiere a asnos, a mulas y buerdéganos vivos. ¿Ok? Si al 0,1 le agregamos el punto 21, son reproductores de raza pura. Es decir, son caballos, asnos, mulos y buerdéganos vivos de raza pura. México le agrega el sexto número, 0,1, y lo vuelve a clasificar como reproductores de raza pura. Entonces, a nivel mundial, lo importante son los 6 primeros dígitos, que son igualitos en todo el mundo. México le agrega el 0,6, el 0,1, perdón. Perdón, ingeniero, lo interrumpo un momento. Sí. No se ve en pantalla la ley. ¿No se ve? No. Ah, caray. Perdón. Entonces, déjenme volver a intentar. Déjenme volver a intentar. Es que según yo estoy compartiendo. A ver. Según yo estoy compartiendo. Entonces, déjame ver. A ver. A ver. Déjame ver qué pasa. ¿Por qué no? Aquí está. A ver. ¿Ya, Fernando? Listo, ya se ve. Ok. Perdón. Algo me falló aquí. Bueno, a ver, repito nuevamente. Esta es la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio del 2020. No está actualizada todavía en la página oficial www.diputados.gov.mx, la nueva que se autorizó con el NICO el 1 de enero del 2021. La estructura que va a aparecer es la misma, pero les quiero mostrar cómo está actualmente la ley. Si ustedes se dan cuenta, bueno, aquí no aparece, pero aproximadamente son 700 y tantas páginas de la ley, porque pues ahí están consignadas las más de 12,000 fracciones arancelarias diferentes, es decir, los más de 12,000 productos que se comercializan a nivel mundial. Porque acuérdense que esta tarifa deriva de la tarifa del sistema de designación y clasificación de mercancías. Muy bien, entonces habíamos quedado que la clasificación era de lo más simple a lo más complejo, es decir, de lo menos elaborado a lo más elaborado. Entonces, lo menos elaborado son los animales vivos y por eso se clasifican en el capítulo 0,1, animales vivos. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos analizando, en este caso, la tarifa, aquí comienza la descripción. Como ya vimos, 0,1, animales vivos. 0,1 corresponde a caballos, a asnos, mulos y buerdéganos vivos. Si al 0,1 le agregamos el punto 21, entonces se trata de reproductores de raza pura. ¿Ok? Estos 6 números, 0,1, 0,1, 21, ¿sí? Lo podríamos leer como caballos, asnos, mulos y buerdéganos vivos, ¿ok? Reproductores de raza pura. Estos 6 números son los que son igualitos en todo el mundo. México le agrega un
cuarto par de números y entonces se convierta la fracción arancelaria en 8. Y a partir del 1 de diciembre de este año le agrega otros 2, el famoso Nico, y ahora la fracción arancelaria para México es de 10 dígitos. Los 6 son los que se interpretan en todo el mundo. Los restantes 4 son de incumbencia de México. Entonces, miren, amigos, si nosotros queremos exportar, ¿sí?, o importar la fracción arancelaria 01, 01, 21, 01, vamos a pagar un arancel del 10% a la importación. 10% a la importación. Es decir, si el animal cuesta 1,000 pesos, vamos a pagar de impuestos el 10%. Si queremos exportarlo, entonces esta fracción arancelaria está exenta. Es decir, no vamos a pagar el impuesto de exportación. Pero miren, por ejemplo, los asnos, ¿sí? La fracción 01, animales vivos. 01, caballos, asnos y mulos. 30, asnos, ¿ok? 01, ¿sí? Los asnos también para México. En este caso, pagaríamos a la importación un arancel del 20% y a la exportación no pagaríamos los impuestos. Entonces, vean lo importante que es tener la fracción arancelaria para poder saber, en este caso, el impuesto que vamos a pagar. ¿Ok? Y también, como les comento, las regulaciones y restricciones no arancelarias, como lo vamos a ver más adelante. Ahora miren, si seguimos avanzando, ¿sí? Por ejemplo, el 02, animales vivos de la especie bovina, ¿sí? La 03, animales vivos de la especie porcina, ¿sí? Y así nos podemos seguir bajando. Y yo lo que quiero que vean es el capítulo 2. El capítulo 1 son animales vivos. El capítulo 2, ¿a qué corresponde? Acuérdense que vamos de lo más elaborado a lo menos elaborado. Ya se me pegó esto. Aquí está. A ver. El capítulo 02. Aquí está. El capítulo 02 corresponde a carne de animales. El capítulo 02 corresponde a carne y a despojos comestibles. Entonces, si somos exportadores o importadores de carne y despojos comestibles, el capítulo que nos interesa es el 02. Entonces, 02, carnes, ¿ok? 01, carnes de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada. 02, 01, 10, carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medios canales. Entonces, si nosotros somos exportadores o importadores de carne de la especie bovina, fresca o refrigerada en canales o medios canales, esta es nuestra fracción arancelaria. Si queremos importar, esa fracción arancelaria vamos a pagar 20% de arancel. Pero si queremos exportarla, entonces está exenta de arancel, es decir, no lo vamos a pagar. Pero si queremos exportar carne de animales de la especie bovina fresca o refrigerada deshuesada, entonces vamos a pagar 20 a la importación y exenta a la importación. Pero si queremos exportar o importar carne de animales de la especie bovina congelada, esta fue fresca o refrigerada, ¿sí? Entonces vamos a pagar un arancel del 25% a la importación y a la exportación va a estar exenta. Entonces, imagínense, si no tenemos fracción arancelaria, pues no vamos a saber ningún tipo de esta información. ¿Ok?
Entonces vamos a ver, vamos a seguir avanzando únicamente para que ustedes vean cómo está organizada la tarifa. Y entonces nos vamos al capítulo 3, acuérdense, de lo menos elaborado a lo más elaborado. Menos elaborado, 0,1, animales vivos. Siguiente, 0,2, carnes. 0,3, ¿a qué corresponde el 0,3? El 0,3 va a corresponder, el capítulo 3 va a corresponder a pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. Entonces, significa que si yo estoy en el sector de pescado y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, pues no tengo que ver nada ni en el 0,1 ni en el 0,2, sino en el 0,3. ¿Sí? Y entonces, siguiendo la misma lógica que vimos en los dos capítulos anteriores, podemos ver aquí, ¿verdad? 0,3, 0,1 peces vivos, 0,3, 0,1.11 de agua dulce. Si queremos importarlos, 10% de arancel, si queremos exportarlos, etcétera. ¿Sí? Las truchas, 0,3, 0,191. Si queremos importar trucha, 15%. Si queremos exportarla, está exenta. ¿Ok? Ah, pero fíjense, si queremos exportar atunes del sur, ¿sí? Atunes del sur, depredadores en sus estados de alevines, juveniles y adultos, la fracción 03019901 está prohibido. Está prohibido. No podemos exportarlos ni podemos importar, ¿sí? Lo que son la fracción arancelaria 03019901. ¿Ok? Que son, en este caso, depredadores en sus estados de alevines, juveniles y adultos. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta que ese negocio no lo podemos realizar. Y así nos podemos seguir revisando las 700 cuartillas que implica esta ley, ¿verdad? Y que solamente pues, los agentes aduanales son los que tienen y la manejan pues a la perfección, ¿verdad? Miren, por ejemplo, si queremos exportar atunes de aleta amarilla, esta es la fracción arancelaria 030232. Están exentos de arancel a la exportación, a la importación, y están exentos de arancel a la importación. ¿Ok? Y entonces nos vamos, y así está todo el capítulo 03 de todos los peces. Aquí están los bacalaos, las bacaladillas, los abadejos, las merluzas, los carboneros, que bueno, a lo mejor los que saben de peces saben de lo que se trata, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué cosa es el 04? A ver, acuérdense de lo general, de lo sencillo a lo complejo. Vean qué grande es el capítulo de peces. Vamos a ver el 04, qué cosa sigue en nivel de complejidad. El 04, muy largo el 03. Vamos a ver el 04, de lo que se trata. El 4, leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. Entonces, cada vez, si nosotros estamos en el sector de leche y productos lácteos, de huevos de ave, de miel natural o de productos comestibles de origen animal, entonces el capítulo que nos incumbe es el 04. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos solamente para que ustedes vean. Entonces, si queremos exportar la fracción 0401, más bien el capítulo 04, la partida 01 corresponde a leche y nata, sin concentrar, sin adicionar azúcar ni otro edulcorante. 040110, leche y nata, sin concentrar, sin adicionar azúcar, con un contenido de materia grasa inferior o igual al 1% en peso. Si ustedes quieren exportar esta fracción arancelaria,
Entonces, a la importación es 10% y a la exportación está exenta, ¿sí? Leche innata concentrada con adición de azúcar y otros edulcorantes, la 0,2, ¿sí? Suero de mantequilla, leche innata, la 0,3, ¿ok? 0,4, lactosuero, incluso concentrado con adición de azúcar. Y así nos vamos, amigos, ¿sí? 0,5, mantequilla, manteca y demás materias grasas de la leche, pastas lácteas para untar, ¿ok? 0,5, quesos y requesón, ¿ok? 0,7, huevos de ave con cáscara, con cascarón frescos, conservados o cocinados, ¿ok? 0,5, huevos de ave sin cáscara. 0,4, 0,9, miel natural. Entonces, aquí está la fracción de la miel natural. Si ustedes andan en el sector y quieren exportar o importar miel, ahí está su fracción arancelaria. Si quieren importar miel, 20% de arancel. Si quieren exportar miel, exenta del arancel. ¿Ok? Y así, amigos, nos vamos yendo de lo más simple a lo más complejo. Si ustedes tienen una fracción arancelaria ya por ahí descrita, la podemos checar al final de la sesión para ver cuál es la información que les proporciona. ¿Sí? Entonces, si ustedes gustan, esta ley la pueden encontrar como lo dice en la grabación, en la diapositiva, en la página www.diputados.gov.mx, ahí se pueden meter y ahí está la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, que es la que les estoy presentando. Y si ustedes quieren meterse, ojearla, manosearla, yo le digo manosearla porque es estar buscando para arriba y para abajo. Si pueden encontrar su fracción arancelaria, excelente, pero bueno, como les comento, pues no es válida hasta que no se las dé el agente aduanal. Entonces, esta es la famosa ley de los impuestos generales de importación y de exportación, elaborada conforme a sistema armonizado de designación y codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas. Por tal motivo, los primeros 6 dígitos que aparecen en cada fracción arancelaria son idénticos en todo el mundo. México le agrega ya no 2, sino le agrega 4 dígitos a partir del 1 de enero de este año. Entonces, las fracciones arancelarias para México son a 10 dígitos. Para exportación solamente son a 6 dígitos porque son las mismas que se utilizan en todo el mundo. Cuando nosotros exportamos a una mercancía a China, lo que les importa son los 6 primeros dígitos porque son iguales a los suyos. Los 4 restantes son los de México. Esos en China no dicen absolutamente nada. ¿Sí? Dicen para México. El dígito 8 y el dígito 10 dicen para México. Los primeros 6 dígitos dicen lo mismo para México, para China, para Australia o para cualquier país que pertenezca a la OMA. Muy bien, voy a dejar de compartir para seguir con la presentación. Voy a dejar de compartir para seguir con la presentación. Ok, entonces, ahí está la pantalla y vamos a ver el nuevo tema. Bueno, más bien aquí la pregunta es, ¿quién clasifica la mercancía y le asigna la fracción arancelaria para exportar e importar? Bueno, como ya les comenté, el agente aduanal en su oficina tiene una persona experta que se llama clasificador, que se ha forjado a partir de los años, ¿no? Haciendo y clasificando las mercancías y maneja la tarifa, la ley, como se las acabo de mencionar, ese documento de más de 700 cuartillas que tiene más de 12,000 fracciones arancelarias, las tiene perfectamente identificadas y sabe clasificarnos la mercancía de manera automática. ¿Okay? Entonces, el agente aduanal es quien nos va a dar y nos va a clasificar la mercancía y nos va a asignar la fracción arancelaria.
Ahora, cuando se trata de productos pues muy comunes, pues, como pues, la miel de abeja, un limón persa, naranjas, pues que son fracciones arancelarias, pues que las podemos identificar fácilmente a la vista, pues no hay más complejidad. Pero sin embargo, si se trata de un producto eléctrico, se trata de un producto complejo en cuanto a su elaboración, imagínense amigos, el motor de un coche, si lo desarmamos, el montón de piezas que tiene el motor de un coche, y si exportamos el coche, el motor completo, pues entonces es una fracción arancelaria, motor de coche, ¿verdad? Una fracción arancelaria. Pero si desarmamos el motor, cada una de las piezas que tiene ese motor es una fracción arancelaria. Entonces, si hay 10,000 piezas, no, si hay 5,000 piezas o 3,000 piezas, por decir un número, son 3,000 fracciones arancelarias diferentes. Y como ya ustedes vieron, pueden tener aranceles diferentes y por lo tanto pago de impuestos diferentes. Entonces, imagínense el grado de complejidad que ello conlleva. Entonces, el agente aduanal, cuando le decimos, oye, quiero exportar, y llega y nos dice, sí, perfecto, ¿qué quieres exportar? Y le comienzo a decir, pues mira, son unos tubitos que le vamos a poner al motor de un coche y con esos tubitos va a tener esta función, o son parte del motor interno, etcétera. Pues el agente aduanal no va a saber de lo que le estamos hablando. Entonces te va a decir, ¿sabes qué? Para que yo te pueda clasificar tu mercancía, por favor, tráeme una muestra física, ¿sí? Tráeme la ficha técnica para que me digas de qué está elaborada, si está elaborada de cobre, si está elaborada de aluminio, si está elaborada de plástico, ¿sí? Si se trata en su caso de un polvo o de un líquido, pues te va a decir, tráeme por favor análisis de laboratorio, ¿sí? Del producto. Tráeme un dummy, o sea, una figura a escala, ¿verdad? Para que yo la pueda ver. Y entonces les va a pedir una serie de información para que él pueda, en este caso, clasificar la mercancía. Si no le dan esa información, el agente aduanal no va a poder clasificar su mercancía. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes van a platicar con él y le dicen, pues voy a exportar mole, pues a lo mejor mole ya sabemos que es un mole, pero cuando comenzamos a mezclar o una mermelada, pero que es una mermelada, pero que aparte lleva chamoy y que aparte le puse nueces y que aparte caray, entonces ya se complicó. Entonces, les va a pedir muestras, les va a pedir quizá análisis de laboratorio. Por ejemplo, los vinos se clasifican de acuerdo al porcentaje de alcohol, ¿sí? No todos los vinos se clasifican igual porque algunos tienen un grado de alcohol mayor que otros. Entonces les va a pedir los análisis de laboratorio para poder determinar qué grado de alcohol tienen y en qué fracción arancelaria clasifican. ¿Ok? Entonces, pues el agente aduanal es experto, pero no es mago. Entonces, ustedes lo van a tener que proveer de mucha información para que pueda clasificarles la mercancía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si nos equivocamos? Más bien no nosotros, si se equivoca el agente aduanal en el momento de clasificar la mercancía, pues nos va a hacer pagar impuestos de manera incorrecta, porque ya vieron que los aranceles son diferentes de acuerdo a la fracción arancelaria. Entonces, si se equivoca el agente aduanal a favor del fisco, es decir, clasifica la mercancía en una fracción arancelaria que tiene un impuesto alto, pues el SAT no va a decir nada porque estamos pagando más. En lugar de que tengamos que pagar a lo mejor 10, el agente aduanal se equivoca y nos dice 20, pues el SAT no va a decir nada, estamos a su favor. Pero si tenemos que pagar 20 y el agente aduanal dice que 10, pues entonces estamos defraudando al fisco y entonces sí va a haber problemas en el momento de una auditoría. Entonces, una clasificación inadecuada nos puede hacer pagar impuestos de manera incorrecta y obviamente eso nos va a llevar a recibir multas con recargos y al agente aduanal le puede costar su patente por haber clasificado la mercancía de manera inmediata. Y la otra cosa que puede suceder es que si se detecta en la aduana que la mercancía está mal clasificada, entonces la mercancía se detiene en la aduana.
por no cumplir, en este caso, con regulaciones y restricciones no arancelarias que se identifican también a nivel de fracción arancelaria. ¿Sí? Entonces, vean lo importante que en este caso es tener una fracción arancelaria correcta. Tarea, por favor, traten de buscar su fracción arancelaria para que podamos seguir haciendo ejercicios a lo largo de este módulo y de los siguientes módulos. Bien, vamos a ver el tema 2. Y el tema 2 se llama mecanismos de regulación del comercio exterior. ¿Okay? Aunque ustedes no lo crean, el comercio exterior está regulado, amigos. El comercio exterior está regulado en cuestión de una serie de mecanismos que nos ayudan precisamente a que el comercio se regule. No podemos exportar e importar todos los productos como se nos ocurra. Hay mecanismos de regulación, ¿ok? Y entonces, esta diapositiva creo que habla con mucha claridad de lo que les quiero decir, ¿ok? Hay dos mecanismos de regulación del comercio exterior. Uno que son los aranceles y otro que son las regulaciones y restricciones no arancelarias. Estas son los dos mecanismos que a nivel internacional se reconocen como reguladores de comercio internacional. Ahora, ¿por qué son mecanismos reguladores? Vamos a ver por qué son mecanismos reguladores. ¿Ok? Ustedes quizá hayan escuchado hablar de que dicen que hay barreras al comercio internacional, que los países ponen barreras al comercio internacional. Ok, entonces vamos a comenzar a aclarar los temas. Los países ponen mecanismos de regulación para proteger sus mercados, pero siempre y cuando esos mecanismos de regulación estén totalmente justificados. Cuando los países ponen mecanismos de regulación excesivos, imposibles de cumplir por los países que quieren exportar a ese mercado, entonces lo que los países están haciendo es poner barreras al comercio internacional. O sea, prácticamente están bloqueando el comercio. Y eso sucede mucho con los países que no tienen un comercio, una política comercial abierta, sino que es una economía muy cerrada, que protegen a su industria y no quieren que lleguen productos del extranjero, para que no compitan con su industria, y entonces la protegen. ¿Y qué hacen? Poner barreras, poner requisitos insalvables para los productos que vienen de otros países. Entonces, los mecanismos de regulación y restricción no arancelaria están aceptados, están legalmente aceptados a nivel mundial, siempre y cuando los países no abusen de ellos, porque entonces lo que están haciendo es que están impidiendo los flujos comerciales, y entonces estamos hablando de economías muy cerradas, ¿verdad? Que con tal de proteger a su industria, evitan que haya ese flujo de mercancías, que fue lo que le pasó a México durante muchísimos años, hasta antes de que se integrara oficialmente al GATT, que hoy es la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Y posteriormente con la firma de los tratados de libre comercio, donde México abrió su economía. Pero antes de eso, México era una economía muy cerrada, con mecanismos de regulación muy estrictos, que impedían que en México entraran muchos productos de importación. Quizá las personas que me están escuchando, que tengan más de 50 años, se deben de acordar que hace 30 años, 35 años, era imposible encontrar una camisa americana aquí en México, comprar unos zapatos, tenis americanos, ¿verdad? Ya no digamos europeos, americanos, o de cualquier país del mundo. Comprarse una loción de importación, pues era algo excesivamente lujoso. ¿Por qué razón? Pues porque México bloqueaba las importaciones con mecanismos de regulación muy estrictos. Cuando se dio cuenta que se estaba quedando solo en el mundo, entonces abrió su economía y permitió la entrada de todos los productos y la salida a su vez de todos los productos
mexicanos. ¿Okay? Abre su economía y entonces para abrir la economía tiene que hacer muy flexibles sus mecanismos de regulación y restricción no arancelaria. Y hay dos, como ya les comenté, los aranceles y las regulaciones y restricciones las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ahora, estos mecanismos, ¿para qué son válidos? Pues para proteger la industria nacional, ¿okay? De la competencia externa, para evitar la entrada de mercancía chatarra, ¿okay? Entonces, a ver, espérate, México, tengo una economía muy abierta, promuevo las exportaciones, promuevo las importaciones, pero tampoco voy a permitir que entren a México productos chatarra, productos de desecho de otros países, voy a permitir que entren productos contaminados, ¿ok? Pero tampoco voy a permitir que salgan mercancías de la canasta básica que pueden causar un desabasto en el país. Entonces, México utiliza sus mecanismos de regulación y decisión arancelaria con esos propósitos. Y no solamente México, sino cualquier país del mundo utiliza estos mecanismos de regulación. Entonces, amigos, ¿qué significa? Que no podemos exportar todo lo que queramos, ni tampoco podemos importar todo lo que queramos, porque hay regulaciones, hay mecanismos de protección. Entonces, no podemos exportar marihuana o armamento por una aduana porque está prohibido, ni tampoco podemos importar cocaína nada más porque tenemos una economía abierta, porque esas mercancías están prohibidas. Es un mecanismo de regulación, ¿sí? ¿Quién puede exportar cocaína o quién puede exportar mercancías peligrosas? Pues aquellas farmacéuticas nada más. Yo no puedo exportar bombas ni puedo exportar dinamita, ¿verdad? Si no pertenezco al ejército, porque está regulado por el ejército. Digo, está regulado en este caso la exportación de armamento y cuestiones de explosivos, ¿verdad? Pues no, imagínense. Entonces, bueno, esos mecanismos son válidos, pero los países muchas veces abusan. ¿Ok? Entonces, amigos, ya vimos que hay dos mecanismos, los aranceles y las regulaciones y restricciones no arancelarias. Ok, vamos a hablar de los aranceles, porque los aranceles son sumamente importantes. Seguramente todos ustedes han oído hablar de los aranceles. Y generalmente se dice que los aranceles son impuestos. Y no, los aranceles no son impuestos. Los aranceles sirven para calcular los impuestos. Pero de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior de México, los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de importación y de exportación. Esas cuotas, como ya vimos cuando revisamos la ley, podían ser del 20%, podrían ser del 15%, podían ser del 5%. Esas son las cuotas, 20, 15, 10%, ¿ok? Esas son las cuotas. A partir de esas cuotas vamos a calcular los impuestos. Entonces, un arancel no es, vuelvo a insistir, no es un impuesto, es una cuota de las tarifas de los impuestos, que con ese arancel, con esa cuota, vamos a poder calcular el impuesto general de importación y en su caso el impuesto general de exportación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que es un arancel. A ver amigos, ¿por qué los aranceles regulan el comercio internacional? Ok, a ver, vamos a pensar lo siguiente. Cuando un país no tiene un producto, no lo fabrica porque no tiene los elementos, el clima, no tiene la tecnología, pero es un producto necesario, lo tiene que comprar en cualquier parte del mundo. Si ese producto no es competitivo con la industria nacional, entonces lo que el país importador hace es pues, que le quita el arancel, que entren exentos de arancel. ¿Por qué? Pues porque no va a competir con nadie y es un producto de primera necesidad aquí en México. Y entonces, ¿qué dice el gobierno mexicano? Pues quítale el arancel, que entre para que no haya desabasto, porque si hay desabasto, entonces va a haber incremento de precios y entonces va a haber inflación. Entonces, no va a competir contra nadie, ¿sí? Quítale el arancel. Y entonces todos los productos
de esa fracción arancelaria entran a México sin el pago del arancel. ¿Ok? Ahora, si México produce ese bien, ¿verdad? Pues entonces México no puede prohibir la importación porque forma parte de la Organización Mundial de Comercio, porque tiene una apertura, una filosofía de apertura comercial. No puede prohibirlo porque entonces estaría cerrando la economía. Lo único que va a hacer es que le va a poner un arancel alto a la importación. ¿Cómo? Sí, le voy a poner un 20% de arancel. ¿Qué significa? Pues que vas a pagar el 20% del impuesto sobre el valor de la factura de importación. O sea que por cada 1,000 pesos, que por cada 1,000 pesos voy a pagar 200 pesos de impuestos. Así es, vas a pagar el 20%. Entonces el importador dice, ah, caray, no, pues me va a salir muy caro, lo voy a importar, me va a salir muy caro, está más barato aquí en México, pues mejor lo compro aquí en México. Y entonces no te prohíbo la importación, solamente le pongo un arancel elevado para que los importadores, en lugar de traerlo de otro país, lo compren en México. Lo está regulando, ¿ok? Lo está regulando a través de un arancel. Claro que hay importadores que a pesar de que tienen un arancel alto, pues prefieren importarlo por la calidad de la importación. Entonces, bueno, no importa, es más caro, pero es de mejor calidad que el que se produce en México. Tiene más durabilidad, entonces, pues aunque me salga más caro, lo importo. ¿Ok? Entonces, si lo quieres importar, impórtalo, pero sabes que va a ser caro. Y el gobierno lo que va a tratar de hacer es, en este caso, regular la entrada a través de un arancel caro. Ahora, ¿qué pasa con la exportación? ¿Sí? ¿Qué pasa con la exportación? Con la exportación es a la inversa. ¿Okay? Si yo quiero exportar la mercancía, pues le voy a quitar el arancel, pues porque el México está en la promoción de las exportaciones. Entonces, si ustedes se dieron cuenta cuando vimos la ley, prácticamente el arancel a la exportación, todas las mercancías están exentas. ¿Por qué? Porque México lo que quiere es que se exporten sus productos. Y entonces, si les pone un arancel a la exportación, pues los va a encarecer porque vamos a tener que pagar un 20% o un 15% o un 10% sobre la factura. Entonces, mejor les quitamos el arancel, se van los productos sin el pago del arancel, se hacen más competitivos y entonces México recibe más dinero por concepto de divisas generadas por la exportación. Entonces, eso es un mecanismo de regulación de los aranceles, amigos. Como dice aquí, cuando se trata de importación, los aranceles altos encarecen el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Por el impuesto de importación alto que hay que pagar y por lo tanto desalientan la importación. Los aranceles bajos alientan la importación y no encarecen el producto. Entonces, amigos, cuando nosotros veamos un arancel de importación muy alto, tenemos que pensar inmediatamente que el gobierno está protegiendo a esa fracción arancelaria de las importaciones. Porque quizá México es débil, no ha desarrollado muchas industrias y si permite que entre mucha mercancía, mucha fracción arancelaria relacionada con ese producto, pues lo que va a suceder es que la industria va a desaparecer. Entonces, así se regula el comercio exterior. Y en la exportación, pues igual, los aranceles altos encarecen el producto. ¿Ok? Los aranceles bajos alientan la exportación. ¿Cómo alienta México sus exportaciones? Pues no cobra aranceles a la exportación. ¿Ok? Así de fácil, para que todo mundo exporte. Tenemos 3 tipos de aranceles, y no aquí en México, sino en todo el mundo. 3 tipos de aranceles. Ad valorem, específicos y mixtos. México casi siempre utiliza ad valorem, muy pocos específicos y muy pocos mixtos. Pero al final de cuentas, a nivel mundial, estos 3 tipos de aranceles son los que existen. Y ustedes los deben de conocer porque no siempre se trata de, en el país al que vayan a exportar, no siempre se van a encontrar con el mismo arancel. Ok, el ad valorem se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. ¿Sí? El específico
se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Y el mixto es una combinación de las valores y del específico. Ahorita vamos a explicar cada uno de ellos, ¿sí? Pero al final de cuentas son 3 tipos de aranceles diferentes, 3 tipos de regular el comercio internacional a través de los aranceles. Muy bien, hay otros aranceles que también vamos a mencionar, el arancel preferencial, el arancel de la nación más favorecida, que los generan los tratados de libre comercio, los vamos a ver en su momento. Ok, como aquí lo mencionamos, un arancel preferencial es el que se otorga en los países firmantes de un acuerdo comercial. Entonces, cuando México firma un tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, entre los países se dan aranceles preferenciales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos exportando o importando de un país con el que México tiene acuerdos comerciales, vamos a recibir un arancel preferencial por ser un producto mexicano. Porque acuérdense que cuando nosotros firmamos un acuerdo comercial, lo que tenemos es, en este caso, un socio comercial. Y entre socios comerciales se dan aranceles preferenciales que no se dan para productos de otros países que no tienen o no forman parte del acuerdo comercial. En este caso, México tiene un acuerdo con Canadá y con Estados Unidos. Entre los 3 países se dan aranceles preferenciales. México tiene un acuerdo con la Unión Europea. Los productos mexicanos, cuando se exportan a la Unión Europea, reciben un arancel preferencial que no reciben los productos de otros países que no forman parte del acuerdo. ¿Sí? Estos aranceles preferenciales, pues obviamente nos hacen más competitivos a los productos mexicanos. Ya vimos la lámina de los tratados comerciales que vende México, que tiene México, y en donde al ser socios comerciales de esos países, pues recibimos aranceles preferenciales, ¿verdad? Por eso les comentaba en el primer módulo, si queremos seleccionar un mercado, pues tenemos que comenzar a buscar entre los países que México tiene acuerdo comercial, pues porque ahí vamos a recibir un arancel preferencial y vamos a ser más competitivos porque nuestros productos no van a pagar el impuesto general de importación cuando entren a ese mercado. Son más de 50 países con los que México tiene acuerdo comercial, entonces tendremos que comenzar a buscar alguno de esos países. Ok, pues ya vimos que los aranceles se pueden consultar en la ley de los impuestos generales de importación. Ya vimos hace un momentito la ley, ¿verdad? Cuando se trata de acuerdos comerciales, pues en los textos de los tratados de comerciales y están identificados a nivel de fracción arancelaria. Ya lo vimos cuando revisamos la ley de los impuestos generales de importación. Ok, entonces, a ver, veamos, amigos. Veamos lo que es el arancel ad valorem. Vamos a ver el arancel ad valorem, ¿ok? El arancel ad valorem, como ya dijimos, se expresa en términos porcentuales del valor en aduana de las mercancías. Términos porcentuales. Entonces, aquí podemos ver en esta lámina, términos porcentuales. Aquí está, 72%. Términos porcentuales, 20%. Entonces, si vamos a comercializar la fracción 09, 01, 21, 01, que corresponde a café tostado sin descafeinar, si lo vamos a exportar, está exento. Si lo vamos a importar, ¿sí? Esta fracción arancelaria, tendremos que pagar un 72% de arancel. Ah, caray, ¿por qué tan alto 72%? O sea, quiere decir que si pago 1,000 pesos por la factura, ¿sí? Por la compra en el extranjero, cuando entre a México va a pagar 72% de impuesto. ¿Okay? Pero ¿por qué tan alto? ¿Por qué 72%? ¿Por qué creen? Porque el arancel es un mecanismo regulador. ¿Y qué pasa aquí? Pues México produce café. Entonces, si el gobierno le quita el arancel a la importación, pues entraría muchísimo café de todo el mundo
y destruiría o terminaría de destruir al campo mexicano. Entonces, ¿cómo va a México a proteger al campo mexicano? Pues poniéndole una